Ok, ya se ve ahí la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Muy bien, perdón, ¿me puede repetir nuevamente quién es la que tiene problema con el módem? Se llama Alexa Sierra. Alexa Sierra, ok. Ok, entonces nada más vamos a ver si ha llegado alguien más de los que ya pasamos lista. Fernando fue el último. Ok, bueno, estamos 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todavía faltan unos 3. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar el tema del día de hoy? ¿Qué les pareció el video? ¿Sí lo lograron ver? Sí, doctor. Sí, sí lo pudimos ver. Sí, doctor. Ok, bueno, pues ya estuve revisando algunas tareas de las que me enviaron y la mayoría pues sí abarcaron lo principal en cuanto a la exploración neurológica. Hay veces que se quedan cortos en cuanto a la revisión, pero en esta ocasión la mayoría de los que revisé hasta el momento hicieron lo correcto, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de estas áreas de revisión. Bueno, aquí ya llegó Giselle Velázquez. Pues nada más vamos a dar un minuto ya para dar inicio a la clase, ¿sale? Yo les voy a ir presentando las diapositivas, pero a lo largo de ellas, igual y si se me ocurre hacer alguna pregunta o que alguno de ustedes complemente alguna situación, bueno, pues ya los mencionaré por su nombre. Y bueno, pues ahí sí tendrán que poner su camarita si es que les hago alguna pregunta. De preferencia, como les dije la vez pasada, pues traten de preguntar, más vale ahora que después que ya estén enfrente del paciente, no tengan miedo, sin pena. Todas las preguntas son bien recibidas, entonces no se queden con dudas, ¿ok? Aquí acaba de llegar alguien, pero no sé quién es. Dice iPhone de Farm. Soy yo, doctor Valeria Rojo. Ahorita le cambió el Vale, nombre. gracias. No podía entrar. Ok, no te preocupes. Gracias. Bueno, entonces, bueno, pues ya nomás ahorita a ver si se incorpora su compañera y vamos a dar inicio para no atrasarnos y para que terminemos rápido el día de hoy. Entonces, bueno, pues como ya lo vieron en la entrega de sus tareas, el día de hoy vamos a ver prácticamente la exploración neurológica. Como todos sabemos, en todos los padecimientos, ya sea en cuanto a cardiología, neumología, gastroenterología, toda la valoración clínica del paciente va a constituir de un interrogatorio y prácticamente de una exploración neurológica. En cuanto al interrogatorio, hablando específicamente de neurología, bueno, pues va a constituir los mismos pasos que las otras especialidades, va a constituir una ficha de identificación, antecedentes personales patológicos, no patológicos, el padecimiento actual, si es de tipo pediátrico, bueno, pues hay un área específica, si es ginecológico, bueno, pues también se va a desglosar de forma aparte, pero en toda historia clínica tienen que llevar a cabo una adecuada semiología. Si ustedes hacen una adecuada semiología de cierto síntoma y una buena exploración, en este caso neurológica, pueden llegar a un diagnóstico inicial o presuntivo casi con exactitud hasta un 85% de los casos. Los estudios de gabinete, laboratorio, imagenología, obvio, van a ayudar, pero si ustedes hacen una adecuada semiología,
pueden llegar a un diagnóstico más rápido y más oportuno, ¿ok? Hablando específicamente de la exploración neurológica, estos son los 6 pasos que tienen que ustedes hacer cuando se enfrenten ante un paciente neurológico, ya sea que tenga un EBC, una migraña, una parálisis facial, un traumatismo vertebromedular, una esclerosis múltiple, cualquier padecimiento neurológico que tenga su paciente, lo primero que vamos a evaluar es el estado mental. El estado mental va a estar constituido por varios elementos que ahorita vamos a ver a lo largo de la plática. Y lo primero que vamos a ver con el estado mental es el estado de conciencia, cómo llega nuestro paciente. Esto lo podemos ver desde que entra prácticamente al consultorio, si está orientado en tiempo, lugar y espacio, si nos responde de forma adecuada a las preguntas, etc. Otra situación que vamos a evaluar con la exploración neurológica son los pares craneales, que van a estar constituidos por 12. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo los vamos a ir valorando. La función motora, y aquí podemos incluir también en la función en cuanto a la fuerza, es un componente también indispensable, ya que, por ejemplo, hablando de EBC o algunas patologías desmelinizantes, la función motora y la fuerza se va a ver comprometida. Los reflejos es parte de la exploración neurológica que no se debe olvidar. La función sensitiva, que es bastante laboriosa, aquí podemos valorar una función sensitiva de forma superficial, forma profunda, al calor, al frío, al dolor, a la vibración, a la posición, etcétera. Ahorita vamos a ver las diferentes maneras de valorarlo. Y por último, la función cerebelosa, que aquí va a incluir la marcha, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son los elementos que van a constituir la valoración neurológica? Ustedes tienen que colocar estos 3 rubros, ¿ok? Estado mental, pares craneales, función motora, reflejos, función sensitiva y función cerebelosa. Ya veo que llegó Alexa Sierra, ¿no? Hola, buenos días. Sí, ya estoy aquí. Hola, buen día. Sí, muchas gracias. Entonces, esto es lo que va a estar constituido de forma resumida de lo que vamos a hablar a lo largo de la plática del día de hoy. Ahora, dijimos que vamos a evaluar el estado de conciencia o el estado de alerta de los pacientes. Como les dije en un inicio, esto lo podemos valorar desde el momento que llega al consultorio o lo encontramos postrada en la camilla o en su área de hospitalización. Vamos a valorar el estado de alerta o de despierto. Esto quiere decir que el paciente va a interactuar, está con los ojos abiertos, responde de forma adecuada a las preguntas que nosotros estamos solicitando. Es así que un estado de conciencia prácticamente normal. Paciente confuso o obnubilado es aquel paciente que tiene los ojos abiertos, interactúa, pero tiene disminución en cuanto a la capacidad de atención. Es posible que haya ocasiones que va a responder de forma inadecuada, ¿ok? Entonces podemos decirlo que está medio semiconsciente. O sea, está ojos abiertos, interactúa, pero su capacidad de atención no va a ser tan rápida como un paciente que está totalmente alerta. Somnolencia o letargo. Aquí el paciente lo que quiere decir con estas palabras es que tiende a quedarse dormido. Tú le estás hablando y está prácticamente consciente, pero le dejas de hablar o dejas de aplicar cierto estímulo y el paciente de forma muy rápida puede llegarse a quedar dormido, ¿ok? Hay que estimularlo, a veces con algún estímulo verbal, hablarle fuerte, o con algún estímulo táctil, ¿ok? Entonces, ese es el estado de somnolencia o letargo. Cuando empiecen la situación de su internado o están aquellos que quieren hacer residencia, bueno, pues la mayoría de las veces, cuando estamos posguardia, prácticamente todos andamos somnolencios o aletargados. Estupor. Aquí el estupor ya es una fase más avanzada en cuanto al compromiso de la conciencia, en el cual aquí el sueño aparentemente, o sea, el sueño va a ser lo que va a constituir o va a predominar en el paciente y es necesario hacer algunos estímulos fuertes o inclusive dolorosos para que el paciente pueda tener los ojos abiertos o nos haga caso. Y el estado de coma, bueno, pues aquí prácticamente el estado de conciencia está totalmente abolido. El paciente únicamente va a responder a estímulos dolorosos, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a valorar en el estado de conciencia o de alerta de nuestros pacientes con estado con padecimientos neurológicos.
Aquí para valorar el estado de conciencia es de mucha utilidad y se utiliza la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow generalmente lo utilizamos en pacientes que tienen EBC, que sufren traumatismo craneoencefálico. De forma errónea, hay muchas veces que se llega a utilizar en la terapia intensiva. Cualquier padecimiento por alguna otra situación, a lo mejor una cardiopatía, el paciente está entubado, obviamente está sedado. Si nosotros le hacemos una escala de coma de Glasgow, no va a salir de 7 o de 6. Eso no se debe hacer, ¿ok? Entonces, de forma adecuada, las patologías en las cuales nosotros vamos a emplear esta escala es el traumatismo craneoencefálico en una evaluación inicial o en los pacientes que sufrieron una enfermedad vascular cerebral. Ahora, como pueden ver, esta escala va a tener 3 componentes a evaluar, que es una función ocular, una función verbal y una función de tipo motor. Cada una de estas fases va a tener ciertos puntajes. Por ejemplo, si tienen los ojos totalmente abiertos, bueno, pues se le da un puntaje de 4. Si abre los ojos a la situación verbal, se le da de 3. Si únicamente abre los ojos al dolor, se le da un puntaje de 2. Y si prácticamente tiene los ojos cerrados y no responde, entonces el puntaje de 1. Aquí lo normal es que tengan, sumando todos estos componentes, un Glasgow de 15, ¿ok? El otro componente es el verbal. Y lo motor es prácticamente si obedece a las órdenes que nosotros le estamos realizando, o se le da un puntaje de 1 si no hay ninguna respuesta al estímulo motor, ¿ok? Entonces lo máximo es 15, lo mínimo es 3, prácticamente un Glasgow de 3, un paciente totalmente comprometido o grave. Aquí, en cuanto a la escala de coma de Glasgow, les hablé que se usa generalmente el traumatismo craneoencefálico, que lo vamos a ver después, pero voy a adelantar un poquito. Se menciona que un Glasgow entre 13 y 15 hay compromiso leve del estado de conciencia, entre 9 y 12 está moderado y mayor o menor de 8 más bien es prácticamente un estado de conciencia totalmente comprometido y que lo más seguro es que requiera de una terapia intensiva y de ventilación respiratoria, ¿ok? Entonces, recuerden la escala de Glasgow, porcentaje mínimo 3, porcentaje máximo 15, y va a valorar componente motor, verbal y ocular, ¿ok? Ahora, en cuanto al estado de conciencia, ya dijimos, ¿no? Que si va a estar despierto o dormido. Bueno, pues en el estado de conciencia también podemos evaluar ciertas funciones cerebrales superiores, por ejemplo, si el paciente está orientado en tiempo, lugar y espacio, si el paciente está totalmente atento, le podemos realizar algunos ejercicios en cuanto a series numéricas, series de 3, series de 7, que el paciente lo haga de forma adecuada y en una velocidad prácticamente también rápida. Podemos evaluar el estado de memoria inmediata, por ejemplo, qué desayunó el día de hoy. El estado de memoria remota, podemos preguntarle qué hizo el fin de semana pasado, por ejemplo, y algunas situaciones de aprendizaje de nuevo, ¿no? Funciones cognitivas superiores también podemos valorarlo mediante la obtención de información o un vocabulario del paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente a lo mejor que lo vemos en Médica Sur, que su estado de educación es adecuado, generalmente son, así que por lo menos sabe leer y escribir, tiene alguna licenciatura, a que si nos vamos a la Sierra de Puebla, en los cuales prácticamente pues, el lenguaje y el vocabulario que van a utilizar estas personas pues va a ser mucho más disminuido, ¿no? Podemos evaluar el cálculo realizando que haga sumas, 2 más 2, 3 por 3, multiplicaciones, divisiones sencillas. El pensamiento abstracto, podemos darle a lo mejor alguna frase o alguna frase y comentarle si prácticamente qué es lo que él entiende, por ejemplo, algún refrán, qué significa. Y una capacidad constructiva, podemos darle a elegir a este paciente unas 5 palabras y que te forme un enunciado. Y si este enunciado pues, es de forma coherente, bueno, pues podemos comentar que este paciente tiene un pensamiento abstracto conservado. Entonces ya dijimos que para evaluar las funciones cerebrales superiores está la orientación, tiempo, lugar, persona, la memoria remota y de corto plazo y el cálculo mediante la realización de sumas sencillas, restas, multiplicaciones o inclusive divisiones, ¿no? Ahora, para evaluar las funciones mentales superiores existen diferentes escalas, diferentes tests que han sido evaluándose a lo largo del tiempo, pero un test que que se realiza de forma generalizada y que prácticamente todos los neurólogos
o todos los que se dedican a los padecimientos psiquiátricos, inclusive en psiquiatría también se llegan a valorar, es el mini mental test que se llama de Folstein, que así se llama, mini mental test de Folstein, pero existen muchísimos. Aquí, como pueden ver, va a estar comprometido de algunos elementos. Lo principal es la edad, si es mayor, menor de 65 años. Si está orientado, le podemos decir qué día qué mes estamos, en qué de la semana estamos, en qué día, en qué año, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí va a valorar este mini mental test, la orientación, la fijación, la concentración y el cálculo, el estado de memoria, el lenguaje y la construcción, y vamos a obtener un puntaje final, ¿no? En cuanto a esta evaluación. Entonces, para evaluar, ya para terminar esta primera valoración neurológica, el estado de conciencia y lo cognitivo de los pacientes, podemos realizar el mini mental test de Folstein. ¿Y esto en qué padecimientos creen ustedes que lo puedan llegar a utilizar? No hemos visto patologías todavía, pero bueno, a ver si alguno se recuerda alguna. ¿En qué padecimiento nosotros podemos evaluar en una primera visita el estado de cognitivo en estos pacientes? ¿En el Alzheimer? Exactamente, en el Alzheimer, que prácticamente es la primera patología que, que va a causar demencia progresiva, que lo vamos a ver posteriormente. Otra patología, por ejemplo, los enfermos con Parkinson también, la primera manifestación son trastornos motores, temblores, pero posteriormente también el estado cognitivo se va a ver deteriorado. Entonces, si nosotros tenemos en una primera visita a un paciente que llega con su familiar, se le hace un interrogatorio indirecto porque el paciente ya no es capaz de responder a todas las preguntas. Bueno, pues en este paciente la primera sospecha es una enfermedad de Alzheimer y nosotros estamos obligados a realizar este mini mental test. Les digo, el más común es el de Folstein, pero existen diferentes escalas. ¿Ok? Entonces, correcto, Alzheimer, Parkinson, existen otras patologías, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. Muy bien, bueno, pues entonces también nosotros podemos evaluar la conciencia o la interacción con nuestro paciente si hay disartria. ¿Alguien sabe qué es lo que es la disartria? A ver, Cristian, ¿qué es la disartria? Cuando hay un defecto en lo que es la articulación de las palabras. Exactamente, cuando hay alteraciones o obstáculos para mantener un adecuado compromiso en cuanto a las palabras, exactamente. Por ejemplo, es frecuente que en un EBC tengamos un paciente con disartria, ¿no? La disfonía, la disfasia, la afasia, que lo vamos a ver posteriormente en las siguientes diapositivas. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que evaluar en nuestros pacientes, ¿ok? Si los pacientes tienen agnosia, ¿alguien sabe lo que es agnosia? Alguno de ustedes los describió muy bien en sus tareas. No me acuerdo quién fue. Es la incapacidad para reconocer un estímulo a pesar de que el paciente lo conoce. Exactamente, así como viene en la fotito, vean, aquí está viendo un plátano, pero finalmente su mente aquí le está mencionando otra cosa. Entonces, exactamente la incapacidad para reconocer un objeto. Esto también es frecuente en una enfermedad vascular cerebral, por ejemplo. La apraxia, ¿qué es la apraxia? Es una habilidad motora que se adquiere. O sea, la incapacidad para realizar ciertas acciones, aunque ya sepamos que las hace, ¿no? Entonces aquí es más que nada movimiento, aquí es más que nada para reconocer. Entonces, todas estas definiciones los vamos a ver, digo, más adelante, pero es importante que las conozcan. En su historia clínica, por ejemplo, no le vamos a poner en su padecimiento actual paciente que no reconoce los objetos, ¿no? Pues nosotros le vamos a poner paciente con agnosia de 24 horas de evolución, ¿no? Paciente con apraxia de tantas horas de evolución. Entonces, esos son los términos que ustedes deben emplear. Digo, no se vale, y es común todavía que en ciertos padecimientos actuales, inclusive de especialistas,
que mencionan, no hacen una buena semiología, mencionan en su padecimiento actual, refiere dolor de cabeza intenso en región de la frente. O sea, no, o sea, pues debemos ser propios. Refiere cefalea en región frontal, de tipo opresivo, de 5 horas de evolución, de tipo que se irradia hacia el lado derecho, hacia la región ocular, etc. Entonces, siempre a lo largo de ahorita que vamos a ver neurología, les voy a hacer mucho énfasis en la semiología, ¿ok? Porque ya les dije al principio que nosotros, si hacemos una adecuada semiología y una adecuada exploración, en este caso neurológica, vamos a llegar a un diagnóstico de forma muy pronto. Ok, entonces hasta aquí terminamos la primera evaluación de la exploración neurológica, que es el estado de conciencia y cognitivo de los pacientes. Hasta el momento, ¿tiene alguna pregunta o duda? No, doctor. No, no, doctor. No, doctor. No, doctor. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a seguir a... Una pregunta. ¿Qué era el aprendizaje de nuevo? Es que no me queda. por ejemplo, le puedes decir una frase, por ejemplo, no sé, el árbol tiene 5 manzanas al inicio de tu consulta. Y a la mitad de tu consulta, no sé, ya pasaron 15 minutos y le dices que repita esa frase, ¿vale? Y a lo mejor al final de tu consulta le vuelves a decir que repita esa frase. Eso también tiene que ver con con la memoria, pero le estás dando a entender una frase para que se la aprenda. Entonces, eso es aprendizaje de nuevo, por ejemplo. Ok, gracias. O también, por ejemplo, siendo más prácticos, le puedes decir que, no sé, que haga un nudo doble, o que haga un moño, ¿no? O que haga un nudo escavo, ¿no? Por así decirlo. Entonces le puedes decir, le voy a enseñar a hacer este nudo, y bueno, pues entonces el paciente, si está en un estado de conciencia cognitivo adecuado, te lo va a poder hacer. Pero si ya tiene ahí alguna alteración, entonces, obvio, o le va a costar mucho trabajo, o de plano no lo va a poder realizar. Entonces, le das una tarea que desconoce y que lo tiene que realizar en ese momento de tu consulta. Ese es un aprendizaje de nuevo. Ok, gracias, doctor. Okay. Bueno, pues siguiendo con la siguiente etapa de la evaluación neurológica, bueno, pues seguimos con los reflejos. Los reflejos, pues por definición, son respuestas motrices de forma involuntaria, ¿okay? Que va a ser provocada por un estímulo mecánico, un golpe. Generalmente, actualmente, bueno, tenemos la oportunidad de obtener los reflejos mediante martillos de exploración neurológica muy específicos, y este reflejo pues es prácticamente, va a ser la estimulación, va a provocar un estiramiento de un grupo de músculos, y por lo tanto va a haber una contracción que va a ser de tipo involuntario y que va a ser respuesta a un estímulo que, como les dije, generalmente es un estímulo de tipo mecánico. Los reflejos tendinosos profundos, los que vamos a evaluar, van a ser el reflejo bicipital, el braquirradial, el tricipital, el rotuliano y el aquilio. Existen otros reflejos, como por ejemplo el estiloioideo, pero eso no se realizan de forma cotidiana. Con que ustedes realicen por lo menos el bicipital, tricipital, el rotuliano y el aquilio, con eso yo creo que es más que suficiente, ¿ok? Entonces, los reflejos nos estamos obligados a evaluar por lo menos estos 4 o 5 tipos de reflejos. Ahora, aquí como todo, en medicina, pues existen diferentes escalas para ver si tiene un reflejo adecuado, si de plano no tiene reflejos, o si tiene un reflejo que va a estar hiperactivo, que va a estar exaltado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, estamos estimulando, por ejemplo, el bíceps, y no obtenemos respuesta, bueno, pues entonces nosotros le vamos a poner en nuestra exploración clínica, nuestra exploración neurológica, que tiene una ausencia de reflejos, entonces reflejo bicipital de 0. Si está disminuido, una cruz, normal 2 cruces, aumentado 3 cruces, y si está hiperactivo, bueno, pues prácticamente va a estar constituido de 4 cruces, ¿ok? Generalmente cuando hay reflejos hiperactivos o hiperexaltados, generalmente se deben a patologías del tracto piramidal, que vamos a ver posteriormente y que constituye todo eso, o algunas otras alteraciones electrolíticas en los pacientes con hipertiroidismo, o algunas alteraciones metabólicas, como por ejemplo
hay veces que en las etapas iniciales de la encefalopatía hepática los reflejos también están hiperactivos. Si la encefalopatía progresa, pues obviamente posteriormente pueden estar abolidos o ausentes. Y entonces tenemos los dos extremos, el hiperactivo y el disminuido o ausente, ¿no? En los cuales aquí hay alteraciones en cuanto a las células del asta anterior, y esto generalmente los disminuidos se van a ver en miopatías, que vamos a ver posteriormente en qué consiste, ¿ok? Entonces, la forma de evaluar los reflejos es mediante esta escala: 0 es nada, 4 es hiperactivo, y tenemos que clasificarlo, podemos clasificarlo en hiperactivos y disminuidos o abolidos, ¿ok? Aquí en cuanto a la exploración, vean aquí el reflejo bicipital. Aquí, como pueden ver en las imágenes, aquí se coloca prácticamente el paciente sentado, generalmente en un lugar bien iluminado, con ropa cómoda, que nuestro paciente tenga confianza en nosotros. Le tenemos que estar explicando cada situación que nosotros le vamos a ir practicando. Aquí tenemos que hacer una ligera extensión de la región del brazo que vayamos a evaluar. Y aquí, como pueden ver, hay dos modalidades. Aquí en esta fotografía está poniendo el evaluador, por así decirlo, el dedo pulgar. Entonces, puedes darle el golpe a tu pulgar para que se estimule el reflejo, o lo puedes hacer de forma directa. Las dos formas son aceptables, son de forma adecuada, ¿ok? Entonces lo puedes dar directo, o tú prácticamente vas a sufrir el golpe, que generalmente el dedo que se expone es el pulgar, aquí como viene en la fotografía. Y aquí lo que vamos a hacer es, pues como todos sabemos, el reflejo bicipital. Lo que vamos a hacer es prácticamente, va a ser esta situación, ¿ok? En cuanto al reflejo braquirradial, bueno, pues aquí el paciente se va a colocar el antebrazo medio semiflexionado, semipronado, y prácticamente se le va a dar el golpe por arriba de la muñeca, y prácticamente el paciente va a hacer este movimiento del brazo, ¿ok? Entonces ese es el reflejo braquirradial. Tricipital, aquí nuevamente, aquí podemos hacer también una variante, ya sea que nosotros ayudemos a sostener el brazo a evaluar, o que prácticamente quede colgando o en péndulo. Las dos formas son adecuadas. El detalle es darle precisamente al tendón del reflejo tricipital. La rótula, generalmente aquí al paciente le solicitamos que esté sentado, que esté relajado, y nosotros vamos a dar el movimiento firme, en este caso con nuestro martillo, y lo que va a hacer es prácticamente va a levantar la rodilla, y así estamos logrando este tipo de reflejos, que es el rotuliano. El reflejo aquileo, aquí lo podemos hacer de dos formas o de tres formas, así como vienen las fotografías. Uno, que nosotros ayudemos a sostener el pie del paciente y vamos a dar el reflejo. Lo que va a hacer es esto. Otro, que el pie prácticamente esté colgando y vamos a darle al tendón. Otro, colocando al paciente mediante esta postura. Generalmente lo más cómodo es que el pie cuelgue, para que nosotros podamos realizar nuestro golpe y estimular este reflejo. Existen otros reflejos que van a ser los superficiales. Esto yo lo practico en el día a día, que son los reflejos superficiales, que son del abdomen. En todo paciente que yo me encargo de revisar la región abdominal, lo primero que hago es revisar los reflejos. Aquí lo que va a suceder es que si yo estimulo el lado derecho, por ejemplo, el reflejo se va a mostrar el ombligo hacia el lado contrario, ¿ok? Entonces, si yo estimulo el derecho, el ombligo se va hacia el lado izquierdo. Eso es lo que siempre hago en el día a día. Y otro reflejo superficial es el reflejo cremasteriano. Aquí, como pueden ver en la fotografía, lo que se hace es estimula la región interna del muslo, haciendo movimientos de arriba hacia abajo. Lo que va a hacer es el ascenso de la región, o bueno, del testículo del lado que estamos estimulando, ¿ok? Entonces, los anteriores eran reflejos profundos, estos son reflejos superficiales, que es el abdominal y el reflejo cremasteriano, ¿ok? Entonces, estas son las formas de evaluar este tipo de reflejos. Ahora, estos reflejos que hablamos en estos momentos son los reflejos de tipo normal, pero existen los reflejos de tipo patológico.
y el más conocido es el Babinski. Yo creo que todo el mundo ha hablado de Babinski, ¿ok? Cuando hablamos de Babinski puede ser secundaria a muchas alteraciones, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, que lo vamos a ver posteriormente, alguna lesión o tumor cerebral, en un MBC, en meningitis, en esclerosis múltiple, en lesiones de médula espinal o en alteraciones cerebrovasculares o AVCs, ya sea isquémicos o hemorrágicos, aunque es más común en el tipo hemorrágico. El reflejo de Babinski es patológico siempre que lo encuentren, es totalmente anormal. Babinski va a ser normal únicamente en la etapa pediátrica durante el primer año. Entonces, si ustedes tienen ahí un sobrinito, le pueden hacer un Babinski, lo que va a hacer es prácticamente separar prácticamente todos los dedos y va a hacer un movimiento de flexión. Eso es anormal. Lo normal es que prácticamente los dedos van a quedar, no van a estar separados, ¿ok? Entonces, esto es lo normal y esto es lo patológico. Normal hasta etapa pediátrica, no más de un año. Posteriormente ya significaría que tiene alguna patología. Unas variantes del Babinski, por así decirlo, aquí como pueden ver se hace la estimulación a través de la parte interna. Una variante del Babinski es el Chaddock, que aquí la estimulación se hace en la parte externa. Entonces esto es lo normal, aquí los dedos prácticamente se van a flexionar. Y lo anormal se hace la estimulación en la parte externa, en la planta del pie, y prácticamente los dedos se van a separar. ¿Okay? Entonces eso es lo anormal y a este signo se le llama de Chaddock, que también traduce un reflejo patológico y es un sucedáneo o una variante del Babinski. Y por último, el Oppenheim, aquí nuevamente vamos a encontrar, esta es otra variante, y aquí lo que vamos a hacer, como muestra aquí en la fotografía, vamos a estimular la parte anterior de la tibia en movimientos de arriba hacia abajo, generalmente se colocan los dedos de esta manera, y se hace esta estimulación, entonces nuevamente un reflejo de Babinski anormal, los dedos se van a separar y se van a extender, ¿ok? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda en cuanto a los reflejos. No, doctor. No, todo Últimos bien. dos, doctor. ¿Mande? Los últimos dos reflejos entonces son variantes de Babinski. Exactamente, se les llama sucedáneos de Babinski. Puedes con uno que hagas, por ejemplo, si ese es el común, que es en la parte interna, por así decirlo, y sale patológico, ya tú lo puedes reportar en tu historia clínica. Pero bueno, si quieres probar si realmente ocurre lo mismo al hacer estos procedimientos, bueno, pues puedes ponerle Babinski positivo más sucedáneos Chaddock y Oppenheim positivos. Puedes utilizar cualquiera. Por ejemplo, si a ti no te gusta mucho estar ahí revisando los pies de los pacientes, luego tienen ahí patologías micóticas, lo más común, bueno, pues puedes optar por realizar el Oppenheim, que no tienes que incluir aquí la planta del pie, no vas a estar tanto compromiso con los pies y estas situaciones. Cualquiera que tú hagas es de forma adecuada, pero se les llama así, sucedáneos del Babinski, y cualquiera de estos puede estar presente en estas patologías. ¿Vale? Gracias. Vale, pues entonces ya dijimos que los reflejos, el estado de conciencia, vamos con la exploración de los pares craneales. Aquí ya viene un esquemita bastante engorroso donde viene la localización o el sitio de inicio de cada uno de estos pares. Los pares van a ser 12. Ahorita los vamos a ir mencionando cada uno. Algunos van a tener un componente sensitivo, otros un componente motor y otros van a tener un componente mixto. Ahorita vamos a ver cuáles son cada uno de estos. Por ejemplo, puramente sensitivo, el 1 que es el olfatorio, el 2 que es el óptico y el 8 que es el auditivo o coclear que también le llaman. El puramente motor es el ocular común que es el 3, coclear 4, el motor ocular externo que es el 6, el espinal que es el 11 y el hipoglóso que se encarga de los movimientos de la lengua que es el 12. Y el mixto, esto quiere decir que tiene un componente sensitivo, tanto motor. Aquí entra el trigémino, que es el número 5, el facial el 7, el glosofaríngeo, que es el 9, y el nervio vago, que es prácticamente el número 10. ¿Okay? Entonces, estos son los pares craneales. Ahora vamos a iniciar con el primero, que ya dijimos que es el olfatorio. Al término de la clase, no sé si alguno se sepa una mnemotecnia para el aprendizaje de los pares craneales.
Sí, A ver, dímela. la de, oh mamá, papá, traigo minifalda, ahora glúteos van a estar helados. Ándale, exactamente. Eso es una mnemotecnia que, bueno, yo cuando igual que estaba estudiando así como ustedes, me las mencionaron. La verdad es que ya se me había olvidado, hasta nuevamente que volví a con este tema de la neurología, pero bueno, es una mnemotecnia, es una forma fácil de aprenderte los pares craneales. Y en primer lugar está el olfatorio. Aquí, como su nombre lo dice, bueno, pues es puramente sensitivo. Aquí lo que vamos a evaluar es que el paciente tenga la capacidad para distinguir los diferentes aromas. Ahorita con la situación del COVID, bueno, ustedes saben que prácticamente muchos de los pacientes piden el olfato, inclusive el gusto, ¿ok? Entonces aquí la forma de evaluarlo es nosotros tenemos a nuestro paciente sentado de forma cómoda, nos vamos a colocar enfrente de él y aquí como pueden ver en la foto, vamos a evaluar cada una de las fosas nasales. Entonces si nosotros vamos a empezar, podemos evaluar con diferentes aromas, como aquí viene café, vainilla, limón, perfume, etcétera. Nada más no lo expongan, por ejemplo, a formol o alcohol, que son sustancias que pueden irritar al paciente. Entonces son sustancias ligeras, ¿no? Por así decirlo, que todo el mundo tolera y que lo puede distinguir. Entonces a nuestro paciente le colocamos o lo tapamos una de las fosas nasales, ponemos el estímulo, prácticamente la sustancia entre 1 y 2 centímetros de la fosa nasal. Tampoco se trata que la tengas ahí pegada y que al final de la evaluación queda ahí con el café o con lo que le hayas colocado a oler. Entonces la distancia adecuada es de 1 a 2 centímetros, tapas una narina. Lo primero que tienes que preguntar es si huele. A ver, señor Juan, ¿distingue este aroma? El señor Juan te va a decir sí. ¿Me puede decir qué es? Ah, pues café. Ok. Entonces tapas la otra narina, a lo mejor puedes ofrecerle otra sustancia, a lo mejor limón o algún cítrico. A ver, señor Juan, ¿distingue esta sustancia? Sí. ¿Qué es? No, pues con una naranja. Bueno, pues entonces, o un cítrico. Entonces ahí estás evaluando, ¿ok? No nada más, no nada más se trata de decir huele, ah, sí, no. Huele, sí, no. O sea, es que huela y que aparte te distinga qué sustancia está oliendo, ¿no? Siempre es comparativo, ¿ok? Derecho e izquierdo, derecho o izquierdo. Esto se tiene que hacer con los ojos cerrados, así como muestra la fotografía, y como mencioné, se alternan las fosas nasales para cada una de estas evaluaciones. Aquí lo que podemos encontrar cuando hay alteraciones en cuanto al olfato, bueno, pues va a haber hiposmia, como ahorita en los casos de COVID de algunos pacientes, anosmia, que de plano no huelen nada, hiperosmia son aquellos pacientes que sí que huelen de más o su olfato está muy, muy exaltado. Cacosmia, ¿alguien me puede decir qué es cacosmia? Es la percepción de un olor desagradable. Exactamente, cacosmia es la percepción de un olor desagradable. A lo mejor nosotros estamos en el consultorio y el paciente te puede decir, aquí huele a vaca, ¿no? Por así decirlo, no sé, a materia fecal. Sin embargo, pues eso no es cierto, ¿no? Pues tú estás en tu consultorio, generalmente pues es un olor agradable, a menos que te hayas ido por las garnachas, desayunaste, no echaste ahí un aerosol, pero bueno, eso es lo que significa olores desagradables, cacosmia. ¿Y parosmia qué es? Que alucina con otros olores, ¿no? Parosmia únicamente lo que quiere decir es alteración para distinguir un olor. Por ejemplo, nosotros le estamos dando a oler café, pero si el paciente te dice huele a cítrico, haces otra evaluación, le damos a oler perfume. El paciente te dice, no, huele a salsa valentina, entonces eso es parosmia. Sí huele, pero no sabe distinguir qué es lo que está oliendo, ¿ok? Eso es parosmia. Ok, ¿alguna duda en cuanto al nervio olfatorio? No, Nada. Ok, bueno, vamos entonces con el segundo par, que es el óptico. Aquí lo que vamos a evaluar con el segundo par son la exploración de los campos visuales, la exploración de colores, la agudeza visual mediante escalas o tablas de Snell y la exploración de fondo ojo, que aquí es una situación más armada, se requiere de un oftalmoscopio, etcétera, de una cierta técnica para poder evaluar el fondo de ojo.
Entonces, exploración de los campos visuales, bueno, pues aquí nosotros lo podemos evaluar, así como, bueno, está en este dibujo, el paciente le decimos que tape algún ojo, por ejemplo, en este caso está tapado el ojo derecho, y nosotros le vamos a decir que que extienda una de sus extremidades, que extienda uno de los dedos, y el paciente va a ver prácticamente hacia enfrente, y nosotros le vamos a evaluar mediante una campimetría de forma fácil hasta qué ángulo puede ser capaz de distinguir ese dedo, ¿no? Entonces, el paciente va a ver enfrente, se va a tapar un ojo, se le coloca prácticamente la extensión 90 grados y nosotros le vamos diciendo que vaya cerrando el ángulo y nosotros podemos distinguir su campimetría de forma muy sencilla, aunque existen estudios en los cuales va a evaluar la campimetría de forma adecuada, ¿no? Pero este es un tema así de forma rápida. La campimetría, esto es lo que significa. Vamos a evaluar la angulación en la cual es capaz de que el paciente ya vaya a distinguir algún objeto. Por ejemplo, en algunas patologías oftalmológicas que lo van a ver posteriormente con la doctora García, bueno, pues hay algunas patologías en las cuales el campo visual o la campimetría prácticamente se va a ver disminuida y estos pacientes van a tener una visión de tipo tubular, ¿no? Que se le llama. Entonces, esto lo vamos a mencionar muy rápido. Existen diferentes tablas para ver si el paciente es capaz de distinguir ciertos colores. Esto lo van a ver en el oftalmo con más calmita, entonces nada más lo voy a mencionar de forma rápida. Aquí podemos distinguir ciertas alteraciones para distinguir los colores, como por ejemplo son los daltónicos, los acromáticos, los monocromáticos y el dicromático, en los cuales va a haber alteraciones para distinguir ciertos tipos de colores, ¿ok? Luego eso lo voy a mencionar porque lo van a ver en el oftalmo. Para evaluar la visibilidad o la visión de los pacientes, bueno, aquí están las tablas de Snellen, los cuales nosotros vamos a colocar a nuestro paciente. Lo ideal es que se coloque a una distancia de 6 metros, lo ideal es que tengan una visión 20-20, entonces, bueno, pues vamos a decirle a nuestro paciente que se tape otra vez nuevamente un ojo y que con el otro ojo vamos a ir mencionando hasta dónde es capaz de distinguir las diferentes letras. Entonces, lo ideal es 20-20, pero existe, bueno, de 20-200, que son prácticamente la visión totalmente disminuida, ¿no? Y aquellos que no saben leer ni escribir, bueno, pues existen otras tablas que sirven de utilidad, en las cuales van a mencionar algunas imágenes, una casa, una manzana, una sombrilla, etcétera. ¿Ok? Entonces, igualmente le vamos a ir diciendo al paciente que se tape cada uno de los ojos y vamos evaluando la visión de cada globo ocular. ¿Ok? Por ejemplo, están, de acuerdo a las diferentes alteraciones para la visión, pues están los miopes, los hipermétropes, los astigmatismos. El fondo de ojo, bueno, pues aquí tenemos que tener un oftalmoscopio. Aquí lo que tenemos que evaluar o encontrar es la mácula o la papila, en la cual, como pueden ver, aquí se ve una colocación adecuada, el calibre de las arterias tiene que estar de tipo homogénea. Entonces, esta es una foto con un fondo de ojo prácticamente normal. Y como pueden ver, vean, aquí hay datos de papiledema o edema de la papila, en lo cual aquí, como pueden ver, los calibres se ven totalmente pues ya aumentados de diámetro. Aquí el calibre y la regularidad está totalmente mal conservada. Aquí prácticamente la papila está prácticamente disminuida y aquí prácticamente es un papiledema grave, ¿no? El papiledema es un término que vamos a estar utilizando cuando hablemos de hipertensión intracraneal, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, el segundo par va a evaluar campimetría, la visión y el fondo de ojo. Vamos a seguir con los siguientes pares craneales, que estos prácticamente son motores. Aquí de forma fácil es el motor ocular común, que es el tercero, el patético, que es el cuarto, y el motor ocular externo, que es el sexto. Aquí, como su nombre lo dice, va a dar la movilidad de prácticamente los grupos oculares. Aquí una forma, bueno, a mí yo me acuerdo que era mucho más sencillo de evaluar. Únicamente te vas a colocar frente a tu paciente, nuevamente sentado, tranquilo. Te colocas más o menos a 1 metro de él, puedes extender uno de tus dedos y le vas a decir al paciente que vaya siguiendo tu dedo, pero sin mover la cara, ¿ok? Entonces, haces un movimiento hacia arriba, el paciente tiene que hacer movimiento ocular hacia arriba,
te vas hacia abajo, haces como una cruz, te vas a la derecha, te vas a la izquierda, y para evaluar el cuarto par lo haces como en una diagonal, igualmente derecha, izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Entonces es una forma muy sencilla con estas maniobras de evaluar los 3 pares motores, que es el 3, el 4 y el 6. ¿Okay? Únicamente movimiento sin mover cabeza, haces una cruz y posteriormente prácticamente los cruzas hacia arriba y hacia abajo. Esa es una forma muy sencilla de evaluar estos pares craneales, 3, 4 y 6. Aquí, bueno, pues como todo, cuando los movimientos o los grupos musculares no están trabajando de forma adecuada, bueno, pues podemos encontrar al paciente que... también otra forma de evaluar estos músculos es mediante el reflejo de convergencia, o sea, le pedimos al paciente prácticamente que haga visco, ¿no? Entonces existen diversas patologías en las cuales a lo mejor uno de los globos oculares prácticamente no va a seguir el trayecto que nosotros le estamos mencionando a nuestros pacientes. Pues hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo sí. ¿En qué patología dijo que se veía lo del papiledema? El papiledema, bueno, se ven en muchas patologías, pero ese papiledema lo vamos a ver en hipertensión intracraneal, prácticamente edema cerebral, por así decirlo. Las causas de hipertensión intracraneal, adelantando un poquito, bueno, pueden ser varias, desde un tumor, un EBC, meningitis, hidrocefalia, bueno, traumatismo craneoencefálico. Entonces, hay muchas patologías que vamos a ver posteriormente que te van a provocar un papiledema. Esto se los menciono porque si nuestro paciente, igual adelantando un poco, nosotros estamos pensando en una meningitis, por ejemplo. Nosotros estamos obligados a realizar una punción lumbar, pero si nuestra primera evaluación nosotros encontramos que ese paciente con meningitis ya hay datos de papiledema, está totalmente contraindicado realizar una punción, porque si no se puede provocar una complicación e inclusive la muerte, ¿no? Entonces, por eso les digo que es importante que sepan evaluar o que sepan realizar un fondo de ojo, porque en situaciones de urgencia o de terapias o de un área de medicina interna tenemos que evaluar esto antes de poder hacer algún procedimiento, o también en la presencia de papiledema nos indica que este paciente se nos está complicando, ¿no? Por así decirlo. Pero existen muchísimas causas, pero el papiledema es parte de la triada de hipertensión intracraneal. ¿Sí quedó respondido? Sí, gracias. Vale, entonces vamos con el quinto par. Este tiene componente, como habíamos mencionado al principio, tanto sensitivo como motor. El motor, bueno, aquí podemos evaluar mediante diferentes maniobras. Por ejemplo, aquí podemos decirle al paciente que apriete algo con los dientes. Por ejemplo, podemos utilizar una batelenguas, le decimos que no muerda lo más fuerte que pueda y nosotros vamos a provocar cierta fuerza con la finalidad de quitar. Cuando la función motora o este grupo muscular está conservado, obvio va a ser difícil o va a ser imposible que le quitemos esa batelenguas al paciente. Cuando hay hipotonía o atonía de estos grupos musculares, bueno, pues prácticamente nosotros podemos retirarle ese batelenguas sin tanta fuerza, ¿no? Entonces siempre hay que hacer movimientos firmes, pero tampoco tratar de ir de botárselo, ¿no? O sea, vamos a hacer movimientos finos pero firmes, ¿ok? Entonces esta es una forma de evaluar el motor mediante una batelenguas que no muerda y nosotros vamos a intentar retirarse. Lo sensitivo es mediante la exploración táctil de las 3 ramas que constituyen el trigémino, que va a ser la rama mandibular, que es prácticamente esta parte, la rama maxilar, que es la parte superior, y la rama oftálmica, ¿okay? Aquí la función sensitiva podemos explorarla mediante, por ejemplo, mediante el roce con una batelenguas, con un algodón, o inclusive si nosotros tenemos nuestro martillo con exploración neurológica, tiene un componente como punzante, entonces le damos ahí una ligera punzada,
Esta función sensitiva también tiene que ser comparativa, o sea, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. O sea, no se vale de que, por ejemplo, si aplicamos un estímulo acá y de repente nos vamos hasta acá, no. O sea, vamos aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá. También es mediante los ojos cerrados para que el paciente no vea con qué lo estamos estimulando. Y la forma de evaluar esto es también preguntando, ¿me va a cerrar los ojos, don Pedro? Y le vamos a, por ejemplo, a hacer un estímulo, inclusive con una punta de una pluma, ¿no? Por ejemplo, le podemos decir, ¿usted siente eso? Sí. ¿Qué es lo que sintió? Bueno, pues te va a decir, en algo romo, o algo que me picó, o algo suave, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Siente, al igual que el olfatorio? Bueno, ¿sí llega a distinguir el olor? Sí. ¿A qué, por decir, qué huele? En este caso igual, le pedimos primero que si siente el estímulo y posteriormente qué tipo de estímulo es. Si es un roce, si algo caliente, si algo frío, si algo que vibra, si algo que le picó, etc. ¿Okay? Entonces vamos a explorar las tres ramas, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y por último, la función refleja. Bueno, aquí podemos también evaluar el reflejo corneal. El reflejo corneal lo podemos evaluar mediante la aplicación o estimulación con un algodón. Esto quiere decir que nosotros le vamos a dar un roce a nivel de la región de la córnea y prácticamente el paciente te va a cerrar el ojo que estamos estimulando. ¿Okay? Entonces, esta es la forma de evaluar el trigémino. Función motora con el abate-leguas. Función sensitiva, explorando las tres ramas, y función refleja mediante la evaluación del reflejo corneal. Otro tipo de evaluación de la función motora de nervio trigémino es mediante el reflejo mentoniano. Nosotros le vamos a aplicar un estímulo a nivel del mentón y prácticamente va a haber contracción. Se va a ver ligero, pero va a haber contracción de esta región. Ven aquí, están evaluando la función sensitiva. Aquí están las diferentes ramas, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y como les dije, podemos estimular frío, caliente, si pica o únicamente tocamos. Y el reflejo corneal, aquí vamos a provocar un estímulo ligero. Tampoco se trata de meterle ahí el hisopo o el algodón. Todo tiene que ser de forma ligera y con cuidado para no molestar al paciente. ¿Ok? Entonces, ¿aquí alguna pregunta, alguna duda en cuanto al trigémino? Acuérdense que este es uno de los mixtos. ¿No hay preguntas? No, No, doctor. Ok, pues vamos a continuar entonces con el facial. Este también tiene un componente motor, tanto como sensitivo. La función motora, prácticamente nosotros le vamos a decir al paciente que haga muecas, ¿no? Por ejemplo, que haga ciertas gesticulaciones, que frunce el ceño, que eleve las cejas, que arrugue la nariz, que estule los labios, que haga como si fuera a silbar, que infle los carrillos, etc. Entonces, todas estas maniobras le podemos decir a nuestro paciente para saber si este nervio facial funciona de forma adecuada. Ahora, este facial nosotros lo podemos evaluar en pacientes que tienen, por ejemplo, un MC, en pacientes que tienen una parálisis facial. Y aquí, con esta simple exploración de forma adecuada, y si nosotros estamos familiarizados, bueno, podemos distinguir a lo mejor desde el inicio si es una parálisis facial periférica o es una parálisis facial de tipo central. Que bueno, este tema como tal no viene en el temario, pero a ver si nos da tiempo ver este tema, al igual que la migraña, tampoco viene en su temario, pero considero que son patologías comunes y que se pueden encontrar en el día a día, ¿no? Entonces, a ver si nos da tiempo evaluar parálisis facial y migraña, que no viene en el temario. Entonces, volviendo un poquito al tema de la evaluación del área sensitiva del nervio facial, aquí esto va a constituir el determinar el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿ok? Aquí podemos utilizar igual diferentes sustancias, cítrico, sal, azúcar, etcétera. También sean cuidadosos, no apliquen ahí el estímulo ahí de repente, hay que avisarle qué vamos a hacer con los ojos cerrados. Entonces, acuérdense, función sensitiva, pero de la parte anterior, 2/3 anteriores, porque el tercio posterior va a estar constituido por otro par carnal que ahorita vamos a mencionar.
¿Ok? Entonces, esta es la función sensitiva. Y otra forma de evaluar el facial, que esta prácticamente no se realiza, es mediante la función, evaluar la función vegetativa, que va a explorar la producción de las lágrimas y de la saliva. ¿Ok? Ese generalmente no se hace. El octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear o el auditivo, también conocido. Aquí podemos evaluar algunos componentes, como es el acústico. Esto quiere decir si el paciente es capaz de distinguir los sonidos. Cuando no los distingue de forma anormal, bueno, pues quiere decir que hay hipoacusia. Cuando no escucha nada, es acusia. Aquí la forma de evaluar este componente acústico, vamos a requerir de un instrumental que generalmente se usan los diapasones. Y esto es generalmente para la utilización de las pruebas de Riney y de Weber, que ahorita vamos a ver en qué constituye cada una. Otra forma de evaluar es el vestíbulo coclear o nervio 8, es mediante el equilibrio o inclusive la marcha. Si nuestro paciente desde el inicio de la consulta llega zigzagueando, bueno, pues aquí nosotros tenemos que distinguir si es de tipo vestibular la patología o es de tipo vestibular, ¿ok? Otra forma de evaluar el octavo par craneal es saber si está la presencia de nistagmos, que son movimientos rápidos oculares al aplicar ciertos estímulos. Entonces, estas son las formas de evaluar el vestíbulo coclear. Bueno, la prueba de Riney que le llaman, tenemos nuestro diapasón. Esta prueba sirve para distinguir o descartar trastornos de obstrucción que están impidiendo que haya una adecuada transmisión del sonido, ¿ok? Nosotros aquí para esta prueba vamos a colocar vamos a colocarlo en la apófisis mastoides, igual bilateral del lado derecho, del lado izquierdo, y posteriormente lo vamos a ir alejándolo, comentando al paciente que nos mencione en qué momento ya prácticamente no escucha nada. La prueba de Weber, esto sirve, bueno, se coloca en esta posición, prácticamente en la región frontal, hacia la parte media, y también nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente si es capaz de distinguir este sonido o esta vibración en ambos oídos, ¿ok? Cuando hay alteraciones, bueno, pues quiere decir que hay una alteración en algunos de los componentes auditivos, por ejemplo, generalmente si hay otitis media, si ya hay cierto tipo de esclerosis de la membrana tipánica, si hay algún tumor, etcétera, ¿ok? Entonces, estas evaluaciones, prueba Riney, apófisis mastoides y prueba de Weber en la región central y frontal. Prueba de Romberg, esto sirve para evaluar el equilibrio de los pacientes. Aquí hay variantes. Aquí, como pueden ver en la foto, se puede colocar al paciente generalmente con los pies unidos, ojos cerrados y que esté en esta posición, o inclusive se puede hacer el paciente que incluye así como los brazos como si fuera cruz, o inclusive con los brazos extendidos hacia la región frontal. Cualquiera de estas variantes es adecuada para realizar la prueba de Romberg. Aquí lo que pretendemos es evaluar que el paciente mantenga el equilibrio. Cuando hay una alteración, una prueba de Romberg positiva, prácticamente el paciente te va a abrir los ojos y va a tratar de mantener un pie para mantener el equilibrio, ¿ok? O va a empezar a tambalearse o a bambolearse. Entonces, eso significa una prueba de Romberg de tipo positivo. Entonces, esas variantes pueden ser, así como está en la foto, como si fuera una cruz, o prácticamente con las extremidades hacia la región frontal. Aquí es importante que si nosotros estamos frente a un paciente que desde el principio de la consulta llega con una marcha medio rara, bueno, pues de preferencia hay que colocarnos a lo mejor detrás del paciente, porque si nosotros ya tenemos la evidencia de que la marcha no está muy bien, hacemos una prueba de Romberg, pero si no hay nadie que lo cuide en la parte de atrás o a los lados, ese paciente se nos puede caer y se puede provocar alguna otra lesión agregada. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con esta prueba de Romberg. Siempre hay que tener la integridad de los pacientes, hay que cuidarlos. Y otras maniobras, maniobra de Hallpik, que es para observar nistagmos. Aquí se le coloca al paciente, en principio de forma sentada, se le hace prácticamente se le da un jalón hacia la región posterior, y nosotros vamos a ver si hay estimulación o la presencia de nistagmos, que son movimientos rápidos oculares, ¿ok?
Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues Todo vamos a bien. el 9 y el 10. El 9 es el glosofaringeo y el 10 es el vago. Aquí generalmente estos no se evalúan así de forma tan convencional. Por ejemplo, una forma de evaluar el glosofaringeo es mencionando al paciente que abra la boca, exploramos que prácticamente los pilares estén simétricos y la úvula está simétrica, podemos hacer la evaluación de reflejo nauseoso, esto mediante una batelenguas, para evaluar este tipo de reflejo, o el paciente prácticamente también, si hay cierta disartria, que es una dificultad para lo que hablamos, para el lenguaje hablado, bueno, pues es una forma también de comentar o de evaluar el glosofaringeo o el vago. Vean, aquí estimulamos el reflejo nauseoso, si el paladar está simétrico, si la úvula está simétrica, le podemos decir al paciente que haga A. Entonces, estas son unas formas de evaluar el reflejo, más bien los pares número 9 y número 10, que digo, generalmente no se hace en la práctica cotidiana. El nervio espinal o accesorios, que es prácticamente muscular, esto lo que va a evaluar es el músculo espinal y el esternocleidomastoideo. Aquí hay varias formas de evaluar este músculo o este par craneal. Por ejemplo, uno de ellos es colocarnos frente a nuestro paciente, que igualmente va a estar sentado. Podemos colocar nuestras extremidades en los hombros. Vamos a realizar cierta fuerza y al paciente le vamos a comentar que haga este movimiento, que haga el intento de revertir mi fuerza, por así decirlo. Entonces colocamos los dedos, las extremidades en este caso en los hombros, le pedimos que los alce, nosotros vamos a provocar una fuerza moderada y vemos qué tanto capacidad tiene para realizar la fuerza. Una forma de evaluar, esto es para evaluar el espinal, y la forma de evaluar el esternocleidomastoideo, bueno, pues es colocando igual a nuestro paciente prácticamente enfrente de nosotros. Podemos colocar nuestra mano de forma ligera, tampoco lo vamos a apachurrar. Colocamos nuestra mano de forma gentil, a lo mejor del lado izquierdo. Vamos a hacer cierta fuerza. Nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que intente prácticamente voltear la cara, en este caso hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces le vamos a hacer que haga cierta fuerza, digo siempre con cuidado, tampoco ser tan bruscos y tratar de ganarle, ¿no? Entonces es una forma de evaluar el esternocleidomastoideo y el nervio espinal, que es el 11 y que es prácticamente de tipo muscular. Y el hipogloso aquí prácticamente lleva a cabo las funciones en cuanto a los movimientos de la lengua, que haga la lengua hacia la derecha, hacia la izquierda, que la saque, que haga taquito, etcétera, ¿ok? Entonces, esta es la exploración en cuanto a los pares craneales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, ninguno, doctor. Ok, bueno, pues seguimos entonces, ya casi vamos a acabar. La exploración de tipo sensibilidad, esta es la más compleja. Yo creo que la mayoría de las veces ni se llega a utilizar, a menos que sea un médico realmente muy minucioso, un neurocirujano, un neurólogo que prácticamente tenga de mucho tiempo y que le guste, porque aquí la exploración neurológica en cuanto a lo sensitivo es lo más complejo, ¿ok? Esta exploración neurológica va a constituir o necesitamos evaluar los diferentes dermatomas, que es lo que nos va a dar la sensibilidad de ciertas regiones. Por ejemplo, están los dermatomas de C2 hasta C8 que evalúan los nervios cervicales, de T1 hasta T12 la evaluación de los nervios torácicos, la región lumbar que va de L1 a L5 y la región sacra que va de S1 a S5. Pues como pueden ver, los dermatomas pues, es una serie de líneas o de divisiones. Cada uno va a estar constituido o inervado con un nervio. Entonces, imagínense, estar evaluando cada uno de estos segmentos, la verdad es bastante tardado, es un poco tedioso. Entonces, tenemos que ir enfocados, por ejemplo, a la evaluación o ir orientados, por ejemplo, hacia dónde está nuestra patología. Por ejemplo, llega un paciente con una alteración en la columna lumbar, menciona que se cayó y le duele la columna y que ya le faltó la sensibilidad en ambas extremidades, ¿no?
Entonces, una forma de evaluar, evaluamos nuestra fuerza, nuestro componente motor, nuestras extremidades de nuestro paciente. Entonces, una forma fácil para detectar en dónde está la lesión es, por ejemplo, nosotros vamos a estimular el nervio S1, que aquí va a estar inervado por el sacro. Entonces, si nosotros vemos que nuestro S1, o que digas, ese nervio sacro, que nos va a constituir prácticamente el reflejo rotuliano, entonces podemos decir que nuestra alteración está en este nivel, ¿no? Entonces es una forma muy sencilla, pero digo, esto es lo más tedioso de toda la exploración neurológica. Aquí podemos explorarlo de forma superficial, que es mediante el tacto, simplemente saber si es que distingue alguna sensación táctil, si es al dolor, a la temperatura, caliente o frío, a lo proprioceptivo, si distingue cierta posición, le decimos que prácticamente cierre los ojos, a lo mejor vamos a evaluar el nervio de este dermatoma, le decimos el dedo está hacia la porción superior o está hacia la porción inferior, la porción vibratoria, le podemos utilizar aquí un diapasón, por ejemplo, lo vamos a colocar en un componente óseo y saber si el paciente es capaz de distinguir esta área, o estereognosia o grafestesia. Entonces hay diferentes formas en cuanto a la exploración sensitiva, que les digo, la mayoría de las veces yo creo que ni se realiza, porque sería bastante tedioso. Imagínense estar un paciente en urgencias con un TCE, un rasgo de 8, y si hacemos todo esto, pues obviamente vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Aquí lo que tenemos que valorar a este paciente pues, es su integridad, que se vaya luego nuevamente a la terapia, que requiera ventilación mecánica. Si no, vamos a estar perdiendo mucho tiempo en realizar todos estos tipos de evaluación de la sensibilidad, que como les dije, va a ser táctil, térmica, dolorosa, vibratoria, la presión, el dolor, estereognosia, barognosia, totognosia, grafiestesia, discriminación espacial, etc. Entonces, existen diferentes formas o tipos para evaluar la sensibilidad, ¿ok? Entonces, aquí vamos a evaluar así de forma sencilla la sensibilidad. Bueno, pues aquí se le aplica únicamente un estímulo, ya sea con un hisopo, con un algodón, si el paciente es capaz de distinguir. También para evaluar la sensibilidad siempre es de forma bilateral y simétrica, o sea, no se trata de que evalúen a lo mejor la cara y luego que evalúen la situación del hombro, no, siempre evaluarlo de forma simétrica. Podemos provocar dolor, a lo mejor aquí con un ligero palillo, alguna situación ahí medio punzante. La exploración térmica, pues colocarle ciertos estímulos, aquí le están poniendo ahí un poquito de hielo, si es que distingue el frío o el calor, en este caso. En la sensibilidad profunda, bueno, pues aquí podemos colocar diapasones, ya les dije, lo colocamos en la piel, situadas sobre prominencias óseas, como pueden ser desde los pies, de las manos, tobillos, rodillas, crestas ilíacas, codos y esternón, para ver si es capaz de distinguir nuestro paciente los diferentes estímulos vibratorios. Otra forma de evaluar la sensibilidad es mediante la posición, lo que les dije hace un rato, le decimos a nuestro paciente que prácticamente cierre los ojos y nosotros a lo mejor le pedimos que extienda una de las extremidades y nosotros le vamos a decir si es capaz de distinguir si el dedo está hacia arriba o hacia abajo, o si está flexionado, etc. ¿Okay? Sensibilidad a la presión o varestesia, bueno, pues aquí vamos a provocar cierta fuerza, cierto estímulo opresivo en los pacientes para saber si es capaz de distinguir. Sensibilidad a la vibración o parestesia, aquí también podemos utilizar, bueno, más bien debemos utilizar los diapasones. Sensibilidad profunda o a la posición, aquí lo que les decía, también nosotros le decimos al paciente que cierre los ojos y decir si el dedo está hacia la derecha, hacia la izquierda, si está flexionado, etc. Sensibilidad profunda también va a constituir la grafiestesia. Por ejemplo, aquí nuestro paciente está con los ojos cerrados, aquí lo podemos hacer con nuestra palma y a lo mejor nosotros vamos a hacer un dibujo, por ejemplo, un círculo. Con nuestro paciente que está totalmente normal nos va a decir, pues es un círculo o es un 0. Pero si nosotros hacemos un círculo y dice que hicimos un 8, bueno, pues esa sensibilidad o la grafiestesia va a estar totalmente alterada. O nosotros podemos hacer una F, pero dice que en lugar de una F existe una A, bueno, pues eso también no es normal.
Entonces la grafestesia está totalmente alterada. Estereognosia, esto significa el reconocimiento de objetos, por ejemplo, igualmente con los ojos cerrados, nosotros le vamos a decir, le damos una pluma o un lápiz y le vamos a decir si sabe o si nos puede mencionar qué es lo que le estamos dando. Entonces, si le damos una pluma, bueno, pues te va a decir de forma correcta. Pero si le das un celular y te dice que es una pluma, pues esa estereognosia pues prácticamente está totalmente alterada, ¿ok? Topognosia, bueno, pues aquí es la capacidad de localizar con los ojos cerrados segmentos de cuerpo que son estimulados. Por ejemplo, aquí podemos estimular mediante alfileres o objetos punzantes la yema de los dedos. Igualmente, de forma simétrica, y nuestro paciente nos va a decir si estamos haciendo el mismo estímulo de un lado o si estamos haciendo el estímulo diferente. ¿Okay? Entonces, recuerden, todo lo que tenga que ver con sensibilidad es de forma simétrica. Ok, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, ya vamos a acabar ya para que no se duerman, ya casi terminamos. Todo bien, doctor. Todo bien. Bueno, pues por último vamos a evaluar la fuerza, el tono y el componente del cerebelo, que es la marcha, el equilibrio y las diadococinesias, ¿ok? Entonces, vean, en cuanto al cerebelo, bueno, pues lo primero que tenemos que evaluar el cerebelo de una forma muy fácil es la marcha. Porque dijimos que también el equilibrio podemos evaluarlo mediante el octavo par, que es el vestíbulo coclear o auditivo. Entonces, esa es una forma, ¿no? De cómo llega el paciente a nuestro consultorio. Ahora, dijimos que vamos a evaluar la fuerza y el tono. Bueno, pues aquí hay algunas variantes. Si hay hipotonía, pues significa que el músculo está blando, que está flácido, está delgado. Esto generalmente lo que traduce es una miopatía o ciertas, generalmente miopatías, ¿no? La ataxia, que esta es una coordinación involuntaria en cuanto a los movimientos, aquí está deambulando como si fuera borrachito, o hay temblor en movimientos finos. La dismetría, esto significa que hay alteraciones en cuanto a error a la dirección, a la distancia y velocidad del movimiento. Por ejemplo, una dismetría, nosotros lo vamos a evaluar en nuestros pacientes, nos ponemos frente a él con nuestro dedo extendido y le decimos que prácticamente siga nuestro movimiento del dedo. Entonces nosotros lo vamos moviendo y el paciente debe ser capaz de prácticamente pues hacer contacto con nuestro dedo que estamos evaluando. A veces que a lo mejor yo no muevo mi dedo y el paciente tiene una dismetría, pues el paciente prácticamente se va a ir desviado y no va a ser capaz de hacer contacto en esta situación con mi dedo, ¿no? Entonces, esto es una dismetría. Las diadococinesias, aquí nosotros le podemos decir a nuestro paciente que coloque sus palmas en la región de las rodillas o así como si haga tortillas de forma simétrica, que lleve cierto ritmo, cierta intensidad. Esto es para evaluar las diadococinesias, ¿okay? Que tiene que ver con el cerebelo. Si hay disartria, esto quiere decir alteración para la fonación y articulación de las palabras, que ya había mencionado algunos de sus compañeros. También el cerebelo lo podemos evaluar mediante la obtención o la presencia de nistagmos, que tiene que ver con los músculos oculares, que generalmente son movimientos ya sean pendulares o sacudidas rápidas en una misma dirección. El equilibrio, bueno, pues esto también más bien lo debemos evaluar mediante una prueba de Romberg. Acuérdense que debemos ser cuidadosos, ya que el paciente puede sufrir alguna caída y por lo tanto alguna lesión secundaria. Entonces siempre tenemos que tener cuidado en estos pacientes. Y la coordinación o diadococinesias, que es lo que había mencionado, ¿no? Le debemos de decir a nuestro paciente que haga así como si estuviera haciendo tortillas, o nuestro paciente con el dedo extendido, más bien con nuestro dedo extendido, y el paciente sea capaz de tocar nuestro dedo, inclusive la prueba de olfato, bueno, de nariz, dedo, que debe de tener cierta velocidad y debe de coincidir, ¿ok? El tono muscular, bueno, pues aquí podemos hacer algunas pruebas, podemos evaluar el tono muscular de la cintura escapular superior, igualmente le podemos hacer al paciente cierta presión en los hombros y comentarle que sea capaz de vencer nuestra fuerza.
Las extremidades igualmente podemos decirle que las extiendan, nosotros vamos a hacer cierta fuerza hacia afuera y él tiene que ser capaz de vencerla hacia adentro y viceversa, o extendida y nosotros hacemos una fuerza hacia abajo y él tiene que ser capaz de vencer esta resistencia o la fuerza hacia la región superior. Igualmente lo mismo con las extremidades inferiores. Recuérdense que todo esto es de forma simétrica, ¿ok? Y que aquí para evaluar la fuerza existe una escala de Daniels que lo vamos a ver posteriormente para ver si esa fuerza está conservada o prácticamente está hipotónico o atónico ese paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto damos por terminado la exploración neurológica. Acuérdense que aquí la base son tres cosas: lo cognitivo y el estado de conciencia, los reflejos, los pares craneales, la fuerza y el tono, la sensibilidad y por último el cerebelo, que incluye la marcha, las dismetrías y la diadapocinesia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que evaluar en todo paciente que les llegue con alguna enfermedad neurológica. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado inconcluso. Sí, yo Sí, dime. me quedé con la duda de o sea, es que en una de sus presentaciones mencionaba dispraxia. ¿Cuál es la diferencia entre dispraxia y apraxia? Entre dispraxia y apraxia. Sí, Ok, mira, la apraxia es la incapacidad para distinguir cierto, o para ejecutar más bien cierta acción o cierto movimiento. Déjame encontrar la diapositiva. Bedisaltra es el lenguaje, ¿ok? Disfonía, pues es alteración para la fonación igualmente. Agnosia, apraxia. Apraxia es lo que comentó tu compañero, que son prácticamente acciones o actividades. Y dispraxia es en lo cual va a ejecutar, o sea, por ejemplo, nosotros le decimos a nuestro paciente, haz un movimiento de tu extremidad derecha hacia la flexión, por ejemplo. Entonces, en lugar de flexionar, él te va a extender. Eso es dispraxia. O sea, está entendiendo lo que nosotros le queremos decir, pero no está ejecutando lo que nosotros queremos que haga. Ajá. O sea, sí entiende, pero a lo mejor en lugar de flexionar, lo extiende. Esa es una dispraxia. Entiende, pero no hace lo que queremos. Y el otro, pues prácticamente, por así decirlo, es el extremo, no te va a entender. Si le dices, flexiona la mano derecha, a lo mejor lo que flexiona es la mano izquierda. Ajá, entonces la praxis, o sea, no va a entender bien. Y este sí entiende, pero ejecuta mal, por así decirlo. Esa es la diferencia. ok, gracias. Disculpe, doctor, una pregunta. ¿El par craneal olfatorio sí se evalúa constantemente? Es que recordé que en el video mencionaba que no, a menos que el paciente refiera a alguna patología. Exactamente. De hecho, no todos los... Digo, esto viene en la exploración neurológica en forma académica, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, pues sí hay ciertos pares que no vamos a evaluar. Por ejemplo, así como tú dices, no en todos vamos a utilizar la evaluación del olfatorio. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en un paciente que tiene rinitis alérgica crónica, bueno, pues eso lo que quiere decir es que hay una inflamación de los senos paranasales y que probablemente por esa inflamación o ese edema continuo, o sea, a lo mejor el olfatorio ya va a estar alterado. Entonces, por ejemplo, ahí sí lo vas a evaluar. Por ejemplo, ahorita que está lo del COVID, a lo mejor no vas a hacer toda la exploración neurológica, pero puedes evaluar el olfatorio para ver si es capaz de distinguir los olores. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una fractura de región frontal o estamos sospechando de la bóveda craneal fracturada y está consciente, bueno, pues ahí sí, a lo mejor, ¿no? Pero sí, en términos generales, no se evalúan todos los pares para todos los pacientes. Por ejemplo, en la migraña, nos vamos a tardar muchísimo tiempo en hacer de sensibilidad, los pares craneales, o a lo mejor nada más nos vamos a ir por lo más básico, ¿no? Entonces, sí, de forma general, en forma de ustedes, por así decirlo,
de pregrado de aprendizaje, esto es lo que tendrían que hacer en sus historias clínicas. En la práctica clínica ya y cotidiana, generalmente no se evalúa todo. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo, doctor, había mencionado que la escala de Glasgow no se aplicaba a los pacientes en coma. Entonces, ¿qué escala aplicaríamos en ellos? En la escala de coma de Glasgow, ¿qué, perdón? Ah, que en la escala de coma de Glasgow, bueno, se decía que no se aplicaba en las pacientes con coma, ¿o sí? No, en los pacientes con coma hay otra escala, la verdad no me acuerdo, pero esa es una escala que usan ahí los médicos intensivistas, la verdad no me acuerdo, pero digo, más que nada el Glasgow no lo puedes utilizar en un paciente que está en terapia, porque los de terapia, y más si está entubado, generalmente está sedado. Entonces no es adecuado evaluar esto, porque obvio ni va a abrir los ojos, ni te va a responder nada, y ni se va a mover nada porque está sedado. Entonces por eso te decía que no es adecuado practicar la escala de Glasgow en pacientes que están en una terapia. Ellos tienen su escala, la verdad no la sé, la voy lo voy a investigar ahorita antes de irme del hospital y yo se los menciono por el chat. La verdad no la desconozco ahorita. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, algo? No, ¿No, todo bien? Ok, bueno, pues si no hay preguntas o dudas, pues por la parte del día de hoy, pues ya complementamos el tema, que es la exploración neurológica. Para la próxima semana vamos a ver, ahí sí me voy a apurar porque sí vamos a tener que empezar pues a las 11 yo creo, porque si no no nos va a dar tiempo. Vamos a ver lo que es anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Entonces, por lo tanto, para la próxima semana sí van a tener que entregar 2 tareas, anatomía y fisiología del sistema nervioso central. En cuanto a la fisiología y anatomía, como es muchísima la información. En cuanto a la fisiología, lo que me interesa, a ver si pueden apuntarle de una vez y que vaya enfocada a su tarea, es que me coloquen la función de cada uno de los lóbulos. Esto quiere decir la función del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. ¿Qué patologías se relacionan con cada una de estas alteraciones? Por ejemplo, si hay una alteración en el lóbulo frontal, por lo menos mencionar qué patologías van a ser más frecuentes, ¿ok? Y en cuanto a la anatomía, pues también así que sea muy breve, que sea más bien topográfica, que se divide en ciertos lóbulos, que tiene el cerebelo, que el tallo está aquí, el bulbo está de este lado, y una descripción así muy rápida, porque la anatomía y fisiología es lo más complicado y es más extenso en cuanto a todos los temas que vamos a ver a lo largo del semestre. Entonces, sean breves, digo, vienen muchísimo rollo. Yo también traté de hacerlo más práctico. También por la tarde les voy a hacer llegar un video de cada uno de estos, pues tanto de anatomía como fisiología, para que se den una idea de más o menos qué colocar en sus tareas y no se extiendan mucho. Estos videos, como ya creo que ya todos están por Meet, entonces los voy a mandar ahí para que no estemos ahí sobrecargando el celular. Entonces los voy a enviar por esta vía, anatomía y fisiología videos, y de una vez les voy a mandar la diapositiva de esta clase que acabamos de ver, que es la exploración neurológica. ¿Okay? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias, Sí, doctor. Bueno, pues entonces, pues si no hay preguntas o dudas, ahorita por mi parte es todo. Creo que todavía todos seguimos conectados.
Doctor, bueno, yo nada más le quería preguntar algo, que si es posible que me ponga mi asistencia, es que entré un poquito tarde, como no estoy en el grupo de mis compañeros, al parecer mandaron el link ahí y ya le pregunté a uno de mis compañeros de ahí que si usted ya había mandado el link y ya me dijo que sí, me lo pasó. Sí, no te preocupes, sí vi que llegaste tarde, no seas malo, Fernando, podemos agregarla al grupo que tenemos para que esté, enterada de toda la información, porque me imagino que tú no te has agregado a la página de Meet. No, sí, no, en ese no estoy. Sí es importante que te agreguen porque te digo, ahí voy a mandar, los videos de YouTube, las diapositivas de las clases que estamos dando y por ahí voy a mandar el examen. Entonces sí es importante que la agreguemos, Fernando, por favor. Sí, está bien, doctor. Vale. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Quejas, sugerencias, nada? Por el momento no, doctor. Vale, pues entonces si no hay preguntas, dudas, ni quejas, ni sugerencias, ahorita por mi parte es todo. Nos vemos entonces la próxima semana. Voy a procurar que sí empecemos a las 11, ¿sale? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Anato y Muchas fisiología gracias, que esté muy bien. es lo más feo de todo. Cuídense. Igualmente. Bye. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.